Kennedy, Conversaciones para Pensarnos. Mi nombre es Agostina. Voy a estar coordinando este quinto encuentro que contará con la exposición del doctor Francisco Lauleta, coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Seguros de nuestra universidad. El título del encuentro de hoy es Los riesgos empresariales en tiempos de pandemia. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recuerdo que es importante que apaguen sus cámaras y mantengan silenciados sus micrófonos para que el encuentro se pueda desarrollar con mayor fluidez. Si tienen preguntas para hacer durante la exposición del doctor Lauleta, las pueden ir escribiendo en el chat, las vamos a ir recopilando y al final de la exposición del doctor vamos a abrir un espacio de preguntas para que puedan ser respondidas. El doctor Francisco Lauleta es coordinador de la Tecnicatura Universitaria en Seguros de la Universidad Kennedy. Es director también de la Diplomatura Universitaria en Gestión de Pymes y Emprendimientos de nuestra universidad. Tiene un máster en Administración de Negocios de la Universidad de Bruselas. Es consultor internacional en análisis de riesgos y compliance y es autor de libros y numerosos artículos sobre pymes y seguros. Les damos la bienvenida. Gracias, doctor Lauleta, por sumarse a participar de este encuentro. Cuando quiera podemos... Gracias a todos ustedes. Bueno, ¿podemos iniciar entonces, Agostina? Listos. Bueno, buenas tardes. Le doy a todos las más cordiales las bienvenidas y desde ya muchas gracias por la participación. Bueno, vamos a encarar este apasionante tema de los riesgos empresariales en tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis que actualmente estamos atravesando. Por suerte, muchas pandemias han afectado al mundo y se dan cada tanto, también por suerte podríamos llegar a decir, pero tal vez esta pandemia del COVID-19 es una de las que más se ha extendido y realmente más ha afectado a casi toda la humanidad, casi todos los países del mundo, casi todos los continentes tienen este flagelo, y obviamente que las empresas, como todas las personas, también en particular lo sufrimos, ¿no? Ante todo, podríamos recordar qué es un riesgo. Un riesgo es un evento dañoso, futuro, incierto, probable, que todos podemos soportar. Todas las personas humanas y las personas jurídicas en algún momento corremos un riesgo. Cuando salimos a la calle a veces decimos, tenemos el riesgo que alguien nos atropelle, tenemos el riesgo que alguien nos robe, tenemos el riesgo que corten el tren y no pueda llegar al trabajo. Todos en mayor o medida corremos riesgos, ¿no? El tema es, bueno, cómo los afrontamos, cómo los asumimos, fundamentalmente cómo lo prevenimos, si se lo podemos transferir a otro, si podemos pedir la colaboración y cómo de alguna manera nos podemos manejar en toda esta situación que estamos viviendo. Bueno, en particular, obviamente, lo sabemos todos, todas las empresas del mundo se han visto en mayor o menor medida afectadas por el COVID-19. Sabemos que algunas en grado sumo, ¿no? Sabemos que las empresas de turismo, las de la hotelería, las de viajes, entre otras, se han afectado en forma muy importante. Otras tal vez en términos medios. Y otras, aunque parezca mentira, se han favorecido. Por ejemplo, las empresas que venden artículos de limpieza han mejorado sus ventas, los laboratorios, los medicamentos. Vemos que en las farmacias hay muchas más colas que antes. La industria del campo también se ha visto favorecida. Es decir, esta pandemia ha favorecido a algunos, aunque parezca mentira, ha afectado a muchos en mayor o menor medida. Pero esta pandemia, que también la podemos catalogar como una crisis, en toda crisis siempre surgen oportunidades, surgen nuevas formas de ver las cosas. Toda crisis nos deja también un aprendizaje, una experiencia. Y justamente a veces en momentos de crisis llegamos a tomar medidas que teníamos que haber tomado antes, en momentos aparentemente de mayor tranquilidad y normalidad, y no nos atrevíamos a hacer. Y ahora que justamente estamos en crisis, las tomamos, esas medidas, y tal vez una vez que las tomamos, nos damos cuenta que van a ser muy útiles para nosotros, y no solamente para poder sortear el presente, sino también para tener un mejor futuro, ¿no? Eso también es algo muy importante. Y ustedes fíjense, vamos a ver cómo estamos en la situación en la Argentina, y especialmente viendo el tema por ahí previo a la pandemia. ¿Cómo es la empresa argentina? ¿Cómo es de alguna manera la economía argentina? Bueno, el 90% de las empresas argentinas, que son empresas pymes, pequeñas y medianas empresas. Y dentro de ese 90%,
son empresas de carácter familiar, teniendo en cuenta a veces el término familiar en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque una empresa familiar no solamente nos referimos cuando hay padres, hijos, matrimonios, sino hasta amigos, ¿eh? Por ahí amigos, compañeros de trabajo, de la facultad, de algún lado, del club. De alguna manera pensamos en crear algún tipo de emprendimiento, lo llevamos adelante y por la amistad que nos une, de alguna manera también es considerada una empresa familiar. ¿Y qué características tiene especialmente el empresario pyme argentino? Bueno, que el empresario pyme argentino en sí mismo reúne tres factores simultáneamente. El empresario pyme argentino, por un lado, podemos decir que es empresario porque juega o pone justamente en juego su propio capital, su propio dinero, sus propios bienes en favor de llevar adelante ese emprendimiento que justamente lo hace feliz, de alguna manera le hace llenar su vida y le da satisfacciones y también, por supuesto, algunos problemas. Es también simultáneamente gerente, porque el empresario pyme tiene que estar en forma permanente en la empresa, viendo cómo las cosas andan, si andan bien, si andan mal. De alguna manera, gran parte de las horas de su vida las dedica a la misma. Y la gerencia, a veces con mayor grado de profesionalismo, otras veces con menos. Y también el empresario pyme, en tercer lugar, es dirigente, porque vamos a ver que la mayoría, en mayor o menor medida, se transforman en referentes de su actividad e incluso buscan asociarse con otros para el beneficio conjunto de todos. Entonces, el empresario pyme es una persona que realmente está muy ocupada porque, sin darse cuenta, ocupa tres roles en forma simultánea. Y vamos a ver también que por distintas circunstancias los empresarios pymes argentinos son a veces o se han transformado en unos verdaderos superhéroes comparados con otros empresarios del mundo, ¿no? Y obviamente por estas circunstancias que vengo relatando, los empresarios y las empresas pymes en la Argentina y también en el mundo, aunque parezca mentira, son las mayores dadoras de empleo. La mayor cantidad de gente del mundo, cuando uno le pregunta qué hace, en qué trabaja, trabaja en una pyme. Y aparte también, en la pyme, aunque parezca mentira, la mayor cantidad de gente le gusta trabajar, porque en la pyme todos los que la formamos, todos los que formamos parte de ellas, somos siempre alguien, por más modesto que sea nuestro rol. Uno a veces va a una pyme y pregunta, ¿esto quién lo hace? Lo hace Pancho. Ah, Pancho es el encargado de esto, sí. ¿Esto quién lo hace? Lo hace Rosita, lo hace Margarita, lo hace Martita. Bueno, yo quiero hablar con Martita. Y Martita se convierte en mi persona clave, en mi persona, de alguna manera, mi referente en esa materia. Cuando uno trabaja en una gran empresa, sin desmerecerla, por más que uno sea el CEO de la empresa, el gerente general, lo que fuera, no deja de ser uno más, ¿no? Y a veces en la gran empresa todo se toma en forma fría, mientras en la gran empresa a mí le sirvo y le soy útil, me tiene muy bien. Pero cuando dejo de ser útil soy un fusible más y me tengo que ir. A veces en la pyme eso no ocurre y en la pyme de alguna manera hay mucha cohesión y es muy difícil que alguien se vaya realmente de la empresa. Y aparte también en la pyme, ¿qué ocurre? Que de todo tipo de problema que se plantea o de todo tipo de cuestión que sea feliz, todos nos enteramos, todos sabemos lo que pasa, porque de alguna manera todos estamos conectados entre todos. A veces justamente en la gran empresa uno rara vez sabe lo que pasa o cree que saberlo y en definitiva termina no sabiéndolo nada, ¿no? Esa también es una cuestión fundamental. Ahora bien, ¿por qué yo también decía que las pymes argentinas son superhéroes y que tal vez por esa situación, aunque parezca mentira, esta situación de la pandemia o el COVID-2019, por ahí a muchas pymes, emprendimientos argentinos, los han afectado menos que a otras empresas del mundo? Fíjense que si ustedes fueran empresarios pymes, o creo que por ahí entre muchos de ustedes por ahí los hay, en la Argentina y hayan subsistido a través del tiempo. ¿Qué característica tiene vivir en la Argentina? ¿Cómo vivimos en la Argentina? ¿Cómo es la situación? ¿Qué riesgos? Vamos a llamar justamente, los riesgos se clasifican en dos grandes tipos. Uno son los riesgos del entorno, que serían los riesgos del medio donde yo de alguna manera desempeño mi actividad, y otros son los riesgos internos, que serían los riesgos que yo también tengo que asumir dentro de mi propia actividad. Y dentro de los riesgos del entorno, ¿qué riesgos del entorno hemos tenido y tenemos en la Argentina? Bueno, por ejemplo, porque en la Argentina a veces tenemos algunos riesgos que se han convertido en verdaderas endemias o son endémicos.
Por ejemplo, uno es la inflación. Nosotros los argentinos y las empresas argentinas ya estamos acostumbrados a convivir con la inflación. Es un tema que siempre se dice que se va a solucionar y está siempre pendiente de su solución. Yo cuando era chiquito, una vez, cuando era chico, en el año 70, me habían regalado un libro que decía 1970, la Argentina se consagró campeona mundial de la inflación. Y uno pensó en ese momento, bueno, ¿la Argentina había sido campeona de la inflación solamente en el año 70? No, ese título lo revalidó en muchas oportunidades y muchas pymes se han desarrollado en esas circunstancias y han sobrevivido sin ningún problema. Otro tema a veces en la Argentina son el tema de los tributos. El tema impositivo, de las tasas, es muy complicado, muy complejo, y a pesar de eso las pymes han seguido sobreviviendo sin ningún problema. Cuando uno va a otro lugar del mundo y le dice, mira, yo en la Argentina vivo con tanta inflación, con tantos tributos, con tanto problema, se quieren matar, porque nadie de alguna manera podría soportarlo. Sin embargo, los argentinos lo soportamos y seguimos adelante sin ningún problema. Otro tema que tal vez las pymes argentinas han sobrellevado sin ningún inconveniente es el tema también del acceso al crédito. Aunque parezca mentira, el mundo financiero argentino es bastante pequeño y realmente cuando cualquier persona, incluso cualquier empresa, muchas veces quiere pedir un crédito, ¿qué ocurre? Las tasas suelen ser muy altas. Las condiciones que uno tiene que reunir no necesariamente las puede llegar justamente a completar. Y muchas pymes no dan o no le da carpeta a las pymes para poder acceder al crédito o se encuentran que justamente las condiciones son bastante excesivas, por no decir usurarias, para poder hacer eso. Justamente una cuestión muy importante que trajo la pandemia y que justamente por suerte el Estado Nacional ha intervenido en eso, es justamente ahora están otorgando créditos a tasa cero o a tasa muy baja. Y ojalá que esta pandemia nos deje también esto como un aprendizaje para que en el futuro, y no solamente en el presente, las pymes y los emprendimientos puedan seguir accediendo a créditos de esa manera, a tasa baja o a tasa cero, que eso va a ayudar mucho también justamente a su evolución y a su desarrollo. Pero aún así es un riesgo del entorno que nosotros asumimos, hemos asumido durante mucho tiempo y seguimos adelante. Otro Francisco, tema que perdón, también... Sí, te interrumpo un segundo. sí. Quería pedirle a Luis si puede apagar su cámara, porque eso puede perjudicar el normal desarrollo, nos quita un poco de conexión. Con que lo escuches está bien. Luis ¿Se escucha Kipildor. bien lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Sí, 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 por ahora se escucha bárbaro, pero si Luis puede apagar su cámara. Abajo hay una barrita, Luis, que tiene un dibujo de una cámara y de un micrófono. Si te paras sobre el dibujo de la cámara, te va a dar la opción de desactivarla. Bueno, Luisito. Muchas gracias, Luis. Seguimos. Bueno, gracias a Luisito y a todos los que nos están escuchando. Bueno, seguimos adelante. Seguimos con los riesgos del entorno. Bueno, los riesgos del entorno también pueden ser las catástrofes, ¿no? Por ejemplo, un tsunami, un terremoto, por ejemplo, la explosión que ocurrió en estos últimos días, quiero decir, en Beirut. A veces las catástrofes, por ejemplo, los huracanes que afectan a Estados Unidos. Una vez un huracán muy importante llegó a destruir totalmente varias ciudades. Otros también pueden ser justamente los temas ambientales, el medio ambiente. Ustedes fíjense que desde que estamos en pandemia hemos mejorado el medio ambiente. Han aparecido animales, han aparecido plantas, flores que antes no ocurrían. Ha mejorado por ahí el clima. Ahí también una enseñanza que nos deja, por ejemplo, esta pandemia, es que nosotros como empresarios y también como ciudadanos tenemos que también mejorar qué cosa y proteger el medio ambiente. Otra cosa también es la tecnología. La tecnología últimamente ha cambiado toda nuestra vida y nosotros en nuestra pyme, en nuestro emprendimiento, tenemos que incorporar la tecnología. Si no incorporamos la tecnología, estamos fritos, estamos fuera del mercado. Muchos de nosotros ya nos hemos dado cuenta y la hemos incorporado. Y ustedes fíjense que ahora la pandemia, el COVID-2019, nos ha enseñado también que si no la habíamos incorporado antes, lo importante de incorporarla, y no solamente incorporarla para sortear el problema actual, sino también para usarla en el futuro. Muchas ventas ahora por el tema de la pandemia se tienen que hacer por internet, por redes sociales, por medios tecnológicos de distancia. Antes también se hacían, ¿no? Y también la gente varió.
Otro tema que también tiene que enfrentar la pyme como riesgo del entorno son los cambios culturales, los cambios de las costumbres de la gente. Yo también, para que mi pyme, para que mi emprendimiento siga adelante y de alguna manera no tenga ningún inconveniente, tengo que estudiar esos cambios, seguirlos y yo adaptarme a los mismos, porque si no, de alguna manera quedo fuera del mercado. Antes, cuando por ahí yo era chico, toda la gente iba a comprar a los negocios de proximidad. Toda la gente tenía tiempo durante el día para hacer sus compras. Rara vez los negocios estaban abiertos los fines de semana. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. La gente empezó a trabajar muchas horas por día, los negocios tuvieron que abrir horarios mucho más largos. Hoy en día la mayoría de la gente en tiempos normales hace las compras los fines de semana. Entonces, si yo tengo algún tipo de negocio o actividad relacionada con el público, tengo que cambiar los horarios y la forma de atención. Y también últimamente la mayoría de la gente, ¿cómo compra las cosas? ¿Cómo las adquiere? A través de Internet. Justamente una de las empresas emblemáticas pymes argentinas que se han creado hace muchos años y donde la mayoría de la gente compra, una pyme argentina, es donde cuando uno le pregunta a cualquiera, ¿dónde compraste algo? Lo compré por tal medio, ¿no? ¿Cómo se llama ese medio? Mercado Libre. O por lo menos consulté, si bien después voy al negocio. Muchos hoy en día estamos preocupados porque los negocios se abran, porque los negocios vuelvan a atender al público. Pero la pregunta es, ¿ahora toda la gente, o antes de la pandemia, iba realmente al negocio o a veces compraba muchas cosas a distancia o se las hacía llegar a su casa o a su lugar de trabajo inclusive? Si yo esto no lo había aprendido, lo estoy aprendiendo también con ¿qué? Con la pandemia. Por eso que la pandemia también me trae cosas, aprendizajes y oportunidades que tengo que tener en cuenta. Bueno, ahora estos serían los riesgos del entorno que tengo que tener en cuenta, la tecnología, los cambios culturales, lo que me trae nuevamente la pandemia, pero también la empresa tiene riesgos internos. Una pregunta que me tengo que hacer siempre es, mi pyme, mi emprendimiento, ¿está bien gerenciada? ¿El gerenciamiento que lleva adelante está profesionalizado? ¿Está actualizado? ¿Está también verdaderamente adaptado al cambio? Otro riesgo que muchas veces tiene la pyme es esto, la adaptación a los cambios, que tiene que hacer de forma permanente para subsistir, para continuar, incluso para ganar más mercados y más clientes. Otro riesgo también interno es el riesgo del trabajo. En la pyme, y más a veces en tiempo de pandemia, me tengo que preguntar, ¿estoy tomando las medidas de seguridad, de higiene que son necesarias? ¿Estoy cuidando realmente a mis empleados? Por ahí el entorno realmente también los cubre, los protege. Otro riesgo que también interno yo tengo es el riesgo de supervivencia, es decir, ¿realmente estoy haciendo negocios que la gente necesita, que la gente quiere? Antes, cuando uno realmente empezaba un emprendimiento, una empresa, decía, bueno, me voy a poner a vender esto, y siempre pensaba que alguien me iba a venir a comprar. Hoy en día, ¿cómo tengo que pensar las cosas? Tengo que ver realmente si hay consumidores para esto, si hay gente que necesita lo que voy a ofrecer, y si hay gente que necesita algo, yo tengo que ofrecer eso que justamente la gente necesita, que la gente quiere, y como a la gente le gusta, y en el momento en que lo necesita y lo quiere. En ese momento yo tengo que estar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empresario pyme, en todo momento, y más en tiempo de pandemia, me tengo que adaptar siempre a la necesidad de ¿quién? De mi cliente. Mi cliente es el amo y el señor. Él me hace ganar dinero, él me hace pagar los sueldos de la empresa, él me hace soportar los costos que tengo. ¿Y las empresas qué tipo de costos tienen? Tienen costos fijos y costos variables. Costos fijos son aquellos que no cambian con el nivel de producción y los variables están relacionados con eso. Justamente también esta pandemia, una de las cosas que me hizo ver es el manejo de los costos y ver cómo los tengo que controlar. Una cosa que siempre hay que tener en cuenta, y más en estos tiempos, es lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Qué cantidad de unidades, qué cantidad de servicios tengo que vender para poder de alguna manera poder cubrir los costos y a partir justamente del cubrimiento de los costos, obviamente los costos fijos, empezar a ganar dinero? Y también los costos, es muy importante clasificarlo de otro punto de vista, en costo de hacer cosas y costo de no hacer. Muchas veces nosotros nos pasamos la vida midiendo los costos de hacer. Es decir, cuánto me cuesta hacer un producto, cuánto me cuesta hacer un servicio, y no tenemos en cuenta
los costos de no hacer, que también son muy importantes, y más en tiempo de pandemia. Yo, por ejemplo, si tengo un taxi, salgo a la calle y ya tengo un costo que es el costo del mantenimiento del taxi, el de recorrer. Si yo tengo la suerte que permanentemente levanto pasajeros durante el día, bienvenido sea, porque todo es costo de hacer. Pero si estoy dando todo el día vueltas y no consigo pasajeros, ahí tengo un alto costo ¿de qué? De no hacer. ¿Queda claro? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un negocio abierto durante 8 o 9 horas por día y durante 5 horas de esas 8 nadie entra, hay un costo también de no hacer, porque yo estoy ahí paradito viendo que alguien venga y realmente no viene. Y sin embargo, esas horas sigo consumiendo energía, sigo consumiendo internet, sigo consumiendo calefacción, sigo tomándome un cafecito. Entonces hay que tener bajo control también el costo de no hacer, que ahora vamos a ver cómo se aplica y en tiempo de pandemia lo vemos mejor. ¿Y qué nos trajo este aprendizaje de la pandemia? Bueno, una mayor dilución de la tecnología. Empezó el tema del teletrabajo a difundirse. Ya antes de la pandemia, muchas empresas aplicaban el teletrabajo y hoy en día casi lo aplican todas, por este tema de la distancia social, de que por esta enfermedad nos conviene estar en nuestra casa, quedémonos en casa, etcétera. La mayoría de la gente ya no puede concurrir a la oficina o solamente los trabajadores esenciales pueden hacerlo. Muchos de nosotros tienen que hacer sus tareas desde su casa. Y esto, el trabajo de su casa, tanto al empresario pyme como a las propias personas, les trae justamente, le ha traído beneficios y también, ¿por qué no?, algún perjuicio. Pero muchos beneficios, muchas cuestiones que tienen que ver con esto, lo tenemos que tener en cuenta, porque el teletrabajo no solamente va a ser una cuestión para hoy, sino también para el mañana. ¿Y qué beneficios nos ha traído el teletrabajo? Bueno, primero, que no tenemos que justamente viajar para ir al trabajo. Y ahí no tenemos costo no tenemos gasto de viaje los que tenemos que ir a trabajar, no tenemos estrés. Por ahí el empresario pyme justamente vio que su empleado, estando en su casa, en líneas generales, si bien hay excepciones, no está tan estresado como antes. También, ¿qué enseñanzas nos dejó esto? Que justamente el trabajo nuevamente se empezó a basar más que en horarios o en el cumplimiento de horarios, en el cumplimiento de objetivos. ¿Qué le debe interesar por sobre todas las cosas a un empresario pyme? Que su empleado cumpla con los objetivos de su trabajo y que realmente demuestre que ha rendido en tiempo y forma lo que tiene que hacer. Muchas veces esto se aplicaba al área de venta. Yo, si tengo una empresa y tengo vendedores, ¿qué me interesa? Que los vendedores vendan tanta cantidad de productos, que tengan digamos, un cupo mensual que vender, un estándar, y si lo venden, incluso si lo superan, bienvenido sea. Y todos los empleados tendrían que tener estas características y no quedarse tanto en el horario. ¿A mí qué me interesa de un empleado? Que liquide los sueldos, que haga que contabilice tantas facturas, que realice tantas cuestiones, ¿no es cierto? Y que las realice hasta en un determinado tiempo. No me interesa a mí si la hizo a la mañana, a la tarde o a la noche, lo que me interesa es que las haya hecho. Y justamente esto es algo muy importante, porque muchas empresas, con la teoría de la pandemia, se fijaban más en que sus empleados cumplan el horario que cumplan con los objetivos. Yo muchas veces hablo con empresarios pymes que tienen oficinas, especialmente en el centro de Buenos Aires, y le pregunto, ¿vos qué horario aplicás de oficina? Y me dicen de 9 a 18. Y la segunda pregunta es, ¿y ese horario es adecuado para las tareas? Y me dicen los empresarios pymes, bueno, sí, la verdad que pensándolo bien, en algunos casos sí y en algunos casos no. Porque las áreas que se atiende al público, si el público se atiende de 9 a 18, bueno, sí, hay gente que tiene que estar en ese horario para atender a la gente. Pero la pregunta es, si hay empleados que tienen que hacer tareas internas de producción, de administración, de contabilidad, ¿es necesario que también cumplan ese horario? Y la respuesta por ahí es no. Y yo haciendo trabajar a toda la gente de 9 a 18, ¿qué problema tengo? Que la hago viajar justamente a la mañana en los horarios pico. ¿Y qué problema tiene el horario pico? Que por ahí hay problemas de tránsito, si viene en tren se cancelan los trenes, si viene con automóvil no puede avanzar porque hay algún tipo de piquete, ¿no? Y después también a la tarde
la gente también tiene su problema para irse a la casa, y ese estrés ya no solamente perjudica al empleado, sino también perjudica a la empresa. Si yo de alguna manera me avivara, en lugar de hacerlo entrar a las 9 a ese empleado, si es necesario, aquí lo tendría que hacer entrar a las 12 para que justamente no haya esa afección. Pero si ese empleado a su vez continúa con el trabajo en su casa, este problema no está. Es más, incluso hasta yo puedo ganar que el empleado esté presente los días que haya paro. Porque a veces cuando se decreta un paro general, por ahí el empleado, si tiene que venir a mi oficina, me dice, y yo no puedo ir porque no hay transporte. En cambio, si trabaja en su casa, puede cumplir igual con la tarea porque no tiene que movilizarse. ¿Se entiende? Y aparte también el empleado, estando en su casa, puede también manejar los horarios, los momentos en que hace su trabajo, puede incluso hasta crear su propio clima laboral, puede escuchar la música que quiere, puede de alguna manera también administrar el tema. Hasta hay situaciones de estrés que tampoco estarían. Yo a veces cuando voy a mi oficina a trabajar de 9 a 18, muchas veces por ahí tengo que ir al médico a hacer un trámite, tengo que pedir permiso, ¿no? Y eso por ahí involucra un estrés para mí que tengo que ir y volver y también para el empleador. Si yo estuviera en mi casa lo podría llegar a manejar, ir a un médico cerca de mi casa y manejármelo sin tranquilidad, le podría llegar a avisar al empleador, pero no habría mayor estrés, ¿no? Después, otra cosa que también, entonces eso es muy importante, el cumplir con los objetivos más que los horarios. Una vez también estaba en una empresa pyme donde yo iba a veces a la noche a asesorar o a hacer cosas y me encontraba con que había muchos empleados pymes que eran las 8 o 9 de la noche y seguían ahí dentro de la empresa. Y una vez le pregunté a uno de ellos, ¿y ustedes qué hacen acá? Me dicen, y yo acá estamos fenómenos, porque tenemos internet gratis, tenemos cafecito gratis, ya hasta ahora no hay mucho para hacer y las pasamos fenómeno. Y uno de ellos me dice, si yo incluso ahora me iría para mi casa, mi mujer me hace trabajar, acá no. Ahora bien, todo ese cafecito, todo ese internet es un costo que paga ¿quién? El empleador. Entonces, yo si soy un empleador, lo que tengo que ver es que si yo fijo un horario o fijo un objetivo, que se cumpla y que el trabajador realmente rinda. Y que no esté acá justamente por ahí detrás de la computadora bien sentadito y yo digo, qué buen empleado es este. Todos los días llega a las 9 o antes de las 9, se va a las 6 o después de las 6 y sin embargo la pregunta es, ¿y qué hace durante ese tiempo? ¿Se entiende? Bueno. Después también, esto de la pandemia, ¿qué otro beneficio ha traído? Bueno, el resurgimiento de los comercios de proximidad. Yo, por ejemplo, vivo en un barrio de Buenos Aires, ¿no? Antes, a veces, cuando tenía algún día libre y recorría mi barrio los días de semana, no había un alma. Los negocios estaban vacíos. Ahora que toda la gente está en su casa y tiene que comprar los comercios de proximidad, todos esos comercios están llenos, especialmente los esenciales, ¿no? Incluso es más, los comerciantes me dicen, por ejemplo, las verdulerías, los almacenes de mi barrio, dicen, nunca en mi vida vendí tanto. Y es más, a veces estoy lleno en horarios en que antes no pasaba un alma, horario del mediodía. Bueno, justamente, si hubiese teletrabajo, trabajo en domicilio, esos negocios seguirían, ¿qué cosa? Viviendo. Eso también es otro tema que tenemos que tener en cuenta. ¿Quedó claro? Entonces, el tema de los costos, el tema de los cambios, los cambios culturales, la nueva forma de trabajo. Y, en definitiva, ¿nosotros qué tenemos que hacer con los riesgos? Los riesgos los tenemos que asumir. Sabemos que en cualquier momento algo nos puede llegar a pasar. Tenemos que prevenir, siempre es conveniente prevenir antes que curar. Tenemos que ver si los podemos mitigar, qué medios podemos tener para poder hacerlos y también, si dado el caso, ver si los podemos transferir. Un medio muy importante para transferir riesgos es también a través de los seguros. Muchas veces nosotros los argentinos somos un poco no apegados justamente al seguro, pensamos que el seguro es un costo. A veces cuando uno le pregunta a alguien, ¿vos conocés algún tipo de seguro? Sí, el seguro del auto. Y le hacemos una segunda pregunta, ¿y por qué lo tenés? Sí, porque es obligatorio. Y no me estoy dando cuenta que justamente el seguro del auto para mí es un beneficio, porque primero si yo le pisaría a alguien o le haría un daño al otro, de la noche a la mañana tendría que hacerme cargo de una deuda que por ahí podría ser impagable y que el seguro me la cubre. Y pagando una pequeña prima o cuota mensual, si me roban el auto y si lo tengo cubierto para eso, lo puedo llegar a reponer sin ningún inconveniente y sin poner una cantidad excesiva de dinero en ese momento. Entonces ustedes fíjense que el seguro es muy importante porque pagando una prima, un costo razonable, puedo de alguna manera de la noche a la mañana reponer cualquier daño que yo tengo. Y hoy en día las pymes y los emprendimientos también tienen que tener en cuenta la importancia de todo esto. Y yo, por ejemplo, así, a grandes rasgos, ¿qué
recordaría con respecto a los seguros? Bueno, es muy importante que mis vehículos, si tengo una empresa, estén asegurados. Hoy en día también se utiliza, ¿qué cosa? Mucho la moto, la bicicleta, ya hay seguros de moto, de bicicleta. Que la empresa esté también bien asegurada contra incendio. No sé si, por ejemplo, ustedes saben que los seguros de incendio cubren un montón de cosas que incluso no son incendios. Por ejemplo, yo tengo un seguro de incendio en mi empresa, me cubren los hechos de tumulto popular, de vandalismo, me cubre el impacto de una aeronave, el impacto de un vehículo terrestre. Imagínense si yo tengo un negocio en una esquina, y esas esquinas peligrosas donde cada 2 por 3 un coche se incrusta contra mi negocio. Bueno, si tendría un seguro contra incendio estaría totalmente cubierto, sin ningún problema. Los seguros de equipos, los seguros técnicos, de equipos electrónicos. Hoy en día todo el mundo usa su PC. Y justamente este seguro me protege a la PC por cualquier tipo de daño que yo pueda llegar a tener, o a las PC de mi establecimiento. No hablemos de los seguros de robo, seguro de robo de mercaderías, de robo de valores. También hay seguros de robo que me cubren la posibilidad de infidelidad de algún empleado. Y también, ¿por qué no los seguros de vida? Por ejemplo, habíamos hablado hace un rato que las empresas pyme las hacen personas. Lo importante que es la persona que está al frente de una pyme, que es dirigente, gerente, empresario, todo a la vez, ¿no? Y muchas veces hay pymes donde justamente las personas que están al frente son las que le dan vida. Yo, por ejemplo, voy a una pyme de un señor que se llama Hugo, que es muy mayor y que se está por jubilar, se quiere retirar. ¿Y quiénes no quieren que se retiren? Los empleados. Los empleados me dicen, el día que falte don Hugo, la empresa desaparece. Y entonces, y a veces, ¿qué sería importante entonces para esa empresa? Que don Hugo tuviera un seguro. No un seguro que le cubra solamente la muerte, sino un seguro que a su desaparición proteja también a la empresa. No sé si ustedes conocen, hay seguros de vida que se llaman de 2 o más cabezas, que cubren a los socios o a los titulares más importantes de una empresa, y cuando fallece uno de ellos, les paga a la empresa una inversión muy importante que justamente le puede hacer soportar las pérdidas que pueda tener con respecto a eso. También en una pyme no solamente son importantes los dueños o los empresarios, sino también en la pyme muchas veces hay empleados o personas que son claves y que si algún día a mí como empresario pyme esa persona me desaparece, y más por ahí a veces por problemas de tiempo de este tema del COVID-2019, puedo perder la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, si yo tuviera una empresa gastronómica, un restaurante, bueno, ahora tengo problemas con respecto a eso, pero el restaurante, ¿quién lo hace? El chef, muchas veces. La gente viene a comer acá, a mi restaurante, porque dicen, qué bien se come, qué rico. Y justamente, ¿quién es la mano? La mano del cocinero. Si tengo una panadería, una confitería, el maestro panadero. Y así hay muchos gerentes, muchos empleados. Yo, por ejemplo, también voy a una pyme donde hay 2 empleados que son personas claves, que trabajan más que el mismo dueño. Una vez me dice el dueño, el día que a mí, esta persona se llama Gregorio y Norma, una vez el dueño me dice, el día que desaparezca Gregorio y Norma, cierro la persiana, bajo la persiana, porque yo no podría hacer lo que ellos hacen, ni sé con cuántas personas lo tengo que reemplazar. Bueno, hay seguros de vida que justamente cubren la vida de esas personas clave. Que el día que desaparezcan, justamente la compañía de seguro me pague una indemnización que de alguna manera me pueda hacer sortear ese inconveniente. Y así también seguro de responsabilidad civil, seguro de caución, seguro de garantía, que los seguros de garantía hoy en día también cubren el incumplimiento de prácticamente cualquier tipo de contrato, de las obligaciones contractuales, que a veces por ahí en tiempos como estos pueden no llegar a cumplirse. Entonces, en resumen, es muy importante que el empresario pyme asuma los riesgos, los sepa prevenir, los sepa mitigar y los sepa transferir. Y justamente por ahí este tiempo de pandemia nos ha ayudado mucho a aprender y a entender todo ese tipo de situaciones. Bueno, aquí, para no distraerlos más, terminaría mi exposición. Espero que les haya gustado y estoy a disposición de todos ustedes para cualquier consulta o pregunta al respecto. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos también, Francisco, súper interesante. Te cuento Bueno, que tenemos un par de preguntas, empiezo a leértelas, así puedo ir respondiendo. bueno. Silvana Macei, respecto de los cambios, cuando comentabas estos cambios que es importante que las empresas hagan o que están haciendo, ella agregó que el tema de la tecnología, digamos, algo que también trajo fue la inseguridad cibernética.
No sé si... Bueno, sí. ¿Cómo podrías catalogar este fenómeno, digamos, Sí, que todos conocemos? Sí, por supuesto, Silvana tiene mucha razón en lo que dice. Indudablemente ya hay justamente seguros para riesgos cibernéticos y hoy en día también justamente es un riesgo muy importante que tengo que prevenir, porque ahora yo todo lo tengo en la nube, todo lo tengo en archivos tecnológicos, ¿no? Y justamente si alguien me hackea, entra en mi archivo, por ahí puedo perder todo en la noche de la mañana y no saber para qué lado agarrar, ¿no? En consecuencia, sí, es muy importante también tener, por ejemplo, es muy importante tener backups, tener copias de todos mis archivos, porque justamente si los pierdo, de alguna manera por ahí desaparece todo, ¿no? Antes era muy importante el archivo en papel, el ordenamiento, lugares físicos. Ahora justamente, hablando de costos, esto de justamente la tecnología, y por ahí es lo que apunta Silvana, también ayuda a la reducción de costos. Yo, por ejemplo, antes tenía lugares en mi empresa donde tenía galpones o lugares donde tenía que decir, estos lugares, ¿qué tenés archivado? Los papeles, ¿no? Y esos papeles traían ratas, traían un montón de problemas. Me acuerdo que yo trabajaba en una empresa donde había un archivo que el mismo que te encargaba del archivo me decían, si tenés que ir a buscar algo, tenés que ir a buscarlo vos, porque creo que hay ratas, hay polvo. Bueno, ahora justamente al archivarlo a través de la computadora, eso se ha evitado. Y se ha evitado el costo también del lugar, ¿no? Algo muy importante. Pero claro, como bien dice Silvana, lo tengo que tener muy protegido. Tal cual, absolutamente. Bien, después tenemos dos preguntas de Mario Ferraresi. ¿Cómo imagina la realidad de las pymes post pandemia? Bueno, mirá, las pymes post pandemia van a seguir, yo creo que la mayoría, aunque parezca mentira, van a subsistir. Y yo creo que, bueno, esto es un aprendizaje para todos, para seguir adelante, para hacer, vuelvo a decir lo que dije antes, estos cambios que por ahí antes no nos atrevíamos a hacer. Nosotros muchas veces actuamos por inercia, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, ¿y vos podés hacer tal cosa? Y no sé, las hago porque así se hacen, o se hacían, o se dice que se hace de esta manera, y no nos atrevemos a hacer cambios. Otros sí son realmente más valientes, más visionarios y los hacen. Bueno, si alguno no lo ha hecho, lo va a tener que hacer ahora. Y tal vez otros aprendan también cosas más complementarias a lo que ya han hecho, ¿no? Pero yo creo que las pymes van a subsistir, se van a adaptar a los cambios, van a seguir adelante. Y aparte, ustedes fíjense que la mayoría de las cosas que nosotros consumimos diariamente son pymes. O la mayoría de las marcas emblemáticas de los productos que consumimos o que conocemos son pymes, o lo han sido. Por ahí hoy en día algunos de ellos son dueños de una multinacional, pero oportunamente fueron de una pyme, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando estamos en invierno, una de las cosas que más ricas que nos gusta comer es el mantecol. Y el mantecol ahora lo maneja una multinacional, pero oportunamente que era de una pyme, ¿no es cierto? Y así es todo. Sí, tal cual. Bueno, en línea un poco con esto que comentabas de las pymes que se tienen que ir como que se fueron readaptando, Mario también retomaba este tema. Él comentaba que durante estos meses de pandemia hemos visto muchos rubros que han tenido que reconvertirse. Y te pregunta, ¿qué consideras que puede llegar a pasar con estos rubros, digamos? ¿Seguirán en su actividad original, digamos, cuando se retome, cuando se restablezca un poco la situación? ¿O continuarán en este nuevo rubro que por ahí están como investigando y empezando a desarrollarse ahora, obligados por la pandemia, ¿no? Mirá, es decir, por ahí va a ser un poco y un poco. También todo depende cómo reaccione la gente, ¿no es cierto? Es decir, hoy en día por ahí la gente, en general, los comerciantes y la gente también en general, también por una cuestión de distracción, está pendiente que los negocios abran, que los locales abran. Por ahí muchos de nosotros está pendiente de ir al restaurante, añora el cine, añora el teatro, añora el shopping, ¿no? Por ahí después, cuando los shopping vuelvan a reabrir, y tal vez no voy tanto al shopping como antes, porque muchas cosas las vuelvo a comprar nuevamente por internet. Entonces quiere decir esto, que el empresario pyme tiene que hacer las dos cosas, ver que la gente también venga acá, pero que yo también cuando la gente venga a mi local, venga en el horario en que puede venir. Por eso también mi horario, tengo que adaptar qué cosa, al horario de la gente. Antes cuando yo era chico, las peluquerías, por ejemplo, los lunes no abrían, las panaderías tampoco. Ahora sí abren todos los días. Y es más, por ahí las peluquerías están abiertas más los sábados y domingos y con horarios largos que antes, ¿no?
Yo tengo un peluquero amigo que me dicen, vos sabés que ahora también abro los domingos, porque los domingos a la tarde viene mucha gente, incluso no solamente le corto el pelo, sino también hago de psicólogo. Bueno, Hay de todo, entonces, de todo. ¿uno qué quiere decir? Que se tiene que hacer multifacético, ¿no? Claro, tal cual, totalmente. Diversificar un poco también la cosa, diversificar y por supuesto siempre diferenciarse de los demás. Ahí está, sí, por ahí está la clave. A ver, tenemos otra pregunta. Perdón, ahí está. Doctor, ¿cómo considera que deben actuar las pymes turísticas luego de la pandemia? Bueno, las empresas de Esta turismo... pregunta, perdón, es de Leonardo Popolo. Ah, ¿qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Lo conozco a Leonardo. Bueno, mira, las pymes de turismo, ya hace rato, no quiero hacer nombres, pero la mayoría de las pymes de turismo trabajan mucho a través de tecnología, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno a veces le dice a cualquiera, te fuiste de viaje a tal lado, che, compraste un pasaje para Brasil, ¿cómo lo hiciste? Y en la empresa tal, ¿no? Que ahora no están haciendo publicidad, pero hasta hace poco hacían mucho. Pero también muchos por ahí todo es una cuestión generacional, ¿no es cierto? Muchos seguimos, yo entre ellos estoy, con la necesidad por ahí de ir al local de la empresa. Lo que de alguna manera también la pyme le tiene que garantizar, que justamente las pymes son lo que más hacen, garantizar la seriedad a la persona y que de alguna manera, utilizando la tecnología, y llegó el caso del negocio de carácter presencial, justamente le brinde eso, seguridad, transparencia. Uno lo que busca en la pyme, ¿qué diferencia tiene la pyme de la gran empresa? Que si yo, por ejemplo, veo que Agostina, que Leonardo tiene una pyme, ahí en la pyme siempre me va a atender Leonardo, me va a atender Agostina, yo voy a saber con quién estoy tengo de interlocutor. En cambio, la gran empresa, por ahí me atiende Agostina, mañana Leonardo, mañana Silvana, y por ahí no tengo esa confianza porque por ahí Silvana me dice una cosa, Agostina me dice otra, Leonardo me dice una tercera versión, y yo digo, ¿en qué quedamos? Y por ahí Leonardo me dice, no, qué sé yo, Agostina te dijo algo equivocado, no es verdad. ¿Y dónde está Agostina? No, Agostina no está más. ¿Me entendés? En cambio, en la pyme, ¿qué seguridad me da la pyme? Que siempre va a estar Agostina o va a estar Leonardo, pero esté uno, esté el otro, me van a decir lo mismo en todo momento y eso me va a dar a mí seguridad y confianza, que es lo que el cliente busca. Tal cual, tal cual. Bueno, Patricia de Albano pregunta si sería conveniente utilizar el Business Model Canvas de entrada hoy en día. Sí, yo entiendo que sí, todos los negocios por esa vía y por otras alternativas son viables y se tienen que dar, ¿no es cierto? Es decir, aparte de la tecnología, hablando del Canvas que también se utiliza en educación, ¿no es cierto? Está presente en todos lados. Ustedes fíjense, por ejemplo, hoy le preguntaba a Agostina cuántas personas están en esta reunión. Por ahí, si nosotros no usáramos la tecnología para hacer esta reunión como hacíamos antes en forma presencial, ¿qué teníamos que haber previsto? Por ahí el aula magna de la universidad, un aula muy grande, y todos nos teníamos que haber movilizado. Hoy en día la tecnología, a veces yo participo en reuniones como esta donde hay 100, 200 personas que participan, todas en el mismo momento sin ningún inconveniente, incluso sin moverse de su casa. Entonces, eso también nos hace. Incluso la tecnología que ha logrado que yo también compre sin ir al local. Incluso es más, compre en cualquier lugar del mundo. Hoy en día cuando a veces uno habla con alguien, ¿este producto dónde lo compraste? No, lo traje de China, ¿no? Ustedes fíjense, antes yo, por ejemplo, cuando era chico iba al correo a mandar cartas o telegramas. Ahora cuando a veces me preguntan, ¿para qué fuiste al correo? No, para retirar un paquete de algo que compré, ¿no es cierto? Y entonces quiere decir esto, que también el empresario pyme argentino no solamente compite con los colegas nacionales, sino también hoy en día compite con todo el mundo. ¿Se entiende? O sea que la competencia es mucho mayor, con lo cual también mi responsabilidad en cuanto a hacer mejor es mucho más que antes. Tal cual, totalmente, totalmente. Patricia de Albano Torres hace otra pregunta. Yo la leo, me parece que tenía que ver con algo puntual que estabas diciendo antes. Ella pregunta, ¿cuáles serían las principales áreas en las cuales debería centrarse el abogado? ¿El abogado de quién? ¿De una pyme? Entiendo que sí, sí. Bueno, el abogado de una pyme justamente tiene que asesorarlo en
todas las cuestiones que hacen la pyme, ¿no? Cuestiones de derecho civil, derecho comercial, derecho del trabajo, derecho laboral. Justamente hablando del tema del seguro, es decir, la Argentina también tiene, lo sabemos todos, una parte de economía formal y una parte de economía informal, ¿no? Pero ustedes fíjense, Tal cual. hablando del tema del abogado, que cada vez más los ciudadanos argentinos, en general, no solamente los empresarios, tenemos más conciencia de nuestros derechos y tratamos de hacer valer nuestros derechos. Por ejemplo, un seguro que me olvidé de mencionar, que se utiliza mucho últimamente, es el seguro de accidentes personales. Antes, cuando yo era chico, ese seguro se usaba muy poco. Hoy en día prácticamente se usa para todo. Por ejemplo, hay a veces empresas que tienen empleados no registrados y no tienen RT, que van a sacar un seguro de accidentes personales. Por ejemplo, hoy en día, antes cuando yo era chico, mi papá llamaba a alguien para venir a trabajar a mi casa por cualquier cosa, y por ahí esa persona, qué sé yo, se caía de la escalera, le pasaba algo y uno decía, bueno, mala suerte. Y esa persona no iba a hacer tampoco ningún reclamo, ¿no es cierto? Son cosas de la vida. Hoy en día, cuando yo voy a hacer entrar a alguien a trabajar a mi casa, ¿qué le pido? Un seguro. Porque sé que esa persona, si le pasa algo, ¿a quién le va a echar la culpa? A mí. Y si yo no estoy debidamente protegido y asesorado, voy a tener mucha plata que pagar. Entonces, justamente el abogado tiene que hacer ver justamente eso al empresario, que hoy en día puede tener reclamos que antes no tenía. También el tema de defensa del consumidor, ¿no es cierto? Es decir, el tema de los derechos. Todo ese tipo de cosas son fundamentales. Me parece a mí, no sé, ¿no? Sí, 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 tal cual, totalmente. Bueno, si te Buenas parece, tardes. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? Tengo deshabilitado el chat y por eso no puedo hacer la consulta. ok, dale. Tu nombre, preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Quipildor, soy abogado, me recibí en la UBA y un gusto escuchar al doctor. La consulta es la siguiente. ¿Cómo cree que las pymes van a afrontar los juicios laborales después de la pandemia? Los juicios laborales que están ya en curso y quizás posiblemente a partir de esta pandemia también nazcan otros reclamos laborales. Si tiene alguna postura o cree que hay que hacer alguna modificación desde la justicia para que no atosiguen más a las pymes. Bueno, mira, eso Gracias, es un Luis. poco ajeno a las posibilidades que yo tenga. Es decir, obviamente que el Estado Nacional tendría que estar alerta de justamente proteger a las pymes. Aunque yo te digo una cosa, estimado Kipildor, que como dije antes, yo por también la experiencia que yo tengo, en general la gente no hace tantos juicios en las pymes, porque es raro que una pyme tenga gran litigiosidad, salvo que se dedique a alguna tarea que realmente lo sea, ¿no? Pero por el empleado pyme de alguna manera tiene que tener una cuestión muy puntual, de mucha bronca, o unas cuestiones para realmente hacerle juicio al empresario pyme. Primero porque sabe que tal vez mucho no le pueda sacar. Y segundo que te vuelvo a decir, generalmente en la empresa pyme, como uno directamente puede hablar con el empresario, incluso vos como abogado lo podés hacer, siempre es conveniente tratar de arreglarlo todo antes de llegar a un juicio. Por eso que yo entiendo que esa es la cuestión, ¿no es cierto?, que tenemos que justamente llegar. Por ahí el juicio está más para una gran empresa donde, vuelvo a decirte, todo es bastante impersonal. Yo a veces cuando trabajo en una gran empresa, hasta el día de hoy que soy gerente, todo el mundo me saluda, me abraza, me mima, pero mañana si me echan, hasta por ahí los mismos compañeros que tenía al lado mío y mi propia secretaria me deja de saludar. Y yo Tal tal vez cual. justamente por eso, mañana mismo me dé bronca y diga, che, pero esto no me pagaban tal cosa, o tal cosa me la pagaban en negro, ¿no? Y lo reclame a través de tu servicio, de esos abogados. Pero en una pyme, por ahí la cosa por ahí es diferente, porque yo sé que de alguna manera, por ahí en un momento de bronca, si vos sos mi patrón, discuto, pero por ahí es una cuestión de momento, porque de última, por ahí lo podemos también subsanar, me parece a mí, ¿no? Esa es mi visión. Muchas Mirá, gracias. no, de nada. Gracias, Luis. Bueno, yo te iba a comentar la última pregunta, si querés, y ya vamos dando un cierre, que ya estamos en hora. Bueno. Silvina Ferreira, ella consultaba si le parece que es importante la capacitación virtual de los empleados respecto de los protocolos o la capacitación con enfoque sobre aspectos psicosociales para reincorporarse a las tareas. Sí, por supuesto que entiendo que es decir, obviamente que todo esto de la pandemia nos ha traído un gran trauma. Justamente, obviamente, nosotros somos seres sociales
y justamente no estar en contacto con otras personas nos hace muchísimo mal. Yo justamente cuando hablaba de los beneficios de trabajo no quiero decir que la gente el día de mañana siga trabajando únicamente en su casa. De vez en cuando debiera ir a una oficina o debiera reunirse con sus compañeros de trabajo, con gente, y por ahí habría que hacer un mix entre el teletrabajo y el trabajo en la oficina. Pero, y obviamente que tendría que estar los empleados capacitados en ese tipo de situaciones. Y realmente en todo. Hoy en día la tecnología nos permite capacitarnos en una forma realmente que no, a veces los que somos antiguos no nos damos cuenta de los beneficios que esto otorga, ¿no? Que yo, por ejemplo, cuando era chico, cuando quería ir a la facultad, tenía montones de limitaciones. Los horarios, los días, que había pocas facultades, que a ver si me quedaba bien, si enganchaba entre el trabajo. Hoy en día no. Hoy en día puedo hacer cualquier tipo de curso por internet, cualquier carrera. Nuestra universidad justamente es la pionera en todo este tipo de cosas, sin ningún inconveniente. Y ustedes fíjense que justamente en las carreras a distancia está el tema de los objetivos que hablaba yo. Yo antes, por ejemplo, cuando iba a una carrera presencial, tenía que cumplir con el horario estricto, yo, el profesor, esto, el otro. Hoy en día, ¿qué me dicen cuando hago un curso por internet? Vos para tal día me tenés que hacer tal trabajo, para tal día tenés que entregar esto. Y yo lo puedo hacer hoy o 5 minutos antes de la entrega. Ese es un problema mío. El problema es entregarlo justamente, ¿qué cosa? En tiempo y en forma. Bueno, eso que yo hago en la educación, lo tengo que hacer justamente, ¿qué cosa? En el trabajo también. Lo importante es que la gente cumpla, más que con horarios, con objetivos. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Bueno, te doy muchísimas gracias, Francisco, por tu participación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que hayan disfrutado de la exposición del doctor Lauleta. Como les comentaba por el chat, en un rato van a recibir una encuesta para que puedan completar con las impresiones respecto de este encuentro. Eso nos sirve para seguir ampliando la oferta de contenidos y seguir siempre brindando. Agustina, una cosita más quería decir a todos que si están en línea. Favor. Nosotros se nos decía Kennedy, próximamente vamos a dictar una diplomatura en pymes, que es muy interesante. Entonces, bueno, los invito a todos que se sumen, que justamente ahí se van a capacitar muy bien y justamente lo hacemos todo por internet. Comienza ahora en agosto, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a prolongar un poquito el inicio para que más gente se pueda incorporar. Con lo cual, perfecto. Es una gran bueno, si alguien necesita más información, pueden ingresar en nuestro sitio web www.kennedy.edu.ar y allí en la sección de cursos de extensión y de diplomaturas encuentran toda la info sobre esta diplomatura que va a dictar el doctor Lauleta. ¿Algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? ¿Sentite libre, Francisco? No, creo que, bueno, dentro de todo he sido bastante concreto en todo lo que dijimos. Bueno, y por el momento no quiero agregar más nada, pero sí quedo a disposición también de todos ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, a todos muchísimas gracias por participar. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invitamos a sumarse a los próximos encuentros y estamos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias a todos. Gracias a vos, Agustina, especialmente. Gracias. Por favor, un placer. Hasta luego.